Buenas tardes ante todo, muchas gracias por estar aquí. Agradezco mucho a la cátedra Manuel Velázquez que haya contado conmigo y a la cátedra de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas para dar esta especie de charla en este ciclo importante sobre movilidad humana. Yo no me lo esperaba, me llamaron hace 15 o 20 días, me dijeron, oye, ¿no te importa ir a Fuerteventura y tal? Y bueno, pues uno que estaba ya jubilado, pues estas tareas pues te ayudan a mantener la cabeza activa. Y es una alegría ver que algunas caras pues las conozco de cuando yo venía por aquí a dar perita y doctrina en el antiguo centro de la UNED, y las conozco también pues porque algunos han sido alumnos míos en la escuela de magisterio, en la antigua escuela de magisterio, y así todos han sobrevivido. O sea, tiene mérito, tiene bastante mérito aguantar, pues, en fin, nuestras enseñanzas, que en entonces eran plomizas y ahora lo siguen siendo. O sea que todavía no se ha inventado un sistema de dar las clases con castañuelas y pues, en fin, haciendo virguerías para tener animado el cotarro. Bueno, para ir aprovechando el tiempo después de la presentación, el índice que les voy a desarrollar, el que me encomendaron, no se asusten, son 5 siglos de historia de migraciones Canarias-América. Antes Rubén me comentaba, dice, no vas a hablar de las migraciones a África. Hombre, habría que hablar también, pero sabemos poco todavía, porque no tenemos tantos datos como los tenemos en la historiografía reciente de las migraciones canarias a América. Entonces el índice de la exposición se va a apoyar en estos titulares, son situación geográfica y predisponibilidad migratoria, la inmigración canaria en la época colonial, desde el siglo XV y XVI. Se extrañarán, dicen, tan pronto empezaron a marcharse para allá. Es que Colón estuvo 4 veces en Canarias. Se dice que en el segundo tal vez se coló algún canario por ahí, pero en el tercero seguro que fueron. Es decir que piensen que todavía no estaba el continente americano bien descubierto cuando ya nos estábamos marchando para allá. Y las razones pues son las mismas. Es decir, nuestros tatarabuelos que se marchaban para América se marchaban por las mismas razones que los jóvenes universitarios hoy se van a Alemania, a Francia, a Noruega, a Estados Unidos, a Australia, porque están dotados, tienen una cualificación altísima, pero su tierra no le da puestos de trabajo. Y la gente pues se busca la vida donde la haya. Bien, la emigración canaria en la época colonial, siglo XV y XVI, la emigración canaria a América durante los siglos XVII y XVIII, un subepígrafe, las grandes migraciones del siglo XVIII, que son realmente espectaculares, la emigración canaria durante el siglo XIX, la emigración voluntaria y la forzosa, la emigración canaria durante el siglo XX hasta la crisis del 73, y la emigración canaria en la actualidad, porque aunque ahora es digamos que el foco está puesto en la inmigración, pero probablemente tenemos que empezar a contar los canarios que están ahora mismo fuera de su tierra, que lo contaré si el tiempo nos lo permite al final. Y ya luego pues unas conclusiones finales. Vamos a entrar ya en materia. La situación geográfica y la predisponibilidad migratoria. Los canarios y las canarias pues empezamos a salir, como antes les decía, pues desde muy pronto, recién conquistadas las islas, y además desde que empezamos a salir, desde que descubrimos que América era un continente. Primero tienes que desactivar el modo avión. Sí.
No me había ocurrido esto, pero está simpático. Bien, desde que empezamos a descubrir que en América habían oportunidades, no hemos parado de ir a América. Pero ¿no creen ustedes que paramos en el siglo XX, cuando ya España había entrado en la Unión Europea y ya nos sentíamos ricos? Seguimos pues saliendo. Es sorprendente la cantidad de jóvenes canarios y españoles que están ahora mismo en Montevideo, en Buenos Aires, en Bogotá, en México, México capital, en Cuba, en África, en muchísimos sitios. Y van allí porque sus empresas multinacionales los envían como técnicos, como administrativos, pues en fin, como gerentes, etcétera, ocupando puestos de bastante relieve. En otros casos también van chicos buscando oportunidades allí donde se presenten. Yo conozco pues de un ingeniero agrícola que se marchó porque lo contrató en Ecuador un empresario que tenía varias granjas avícolas, y allí se fue el hombre y tan ricamente ganado. Y probablemente ustedes conocerán casos de jóvenes que están en estos momentos pues buscándose la vida en Alemania, en Noruega, en Londres, en París, etc. Pues bien, la migración canaria es un hecho constante a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 5 siglos. Y es tan constante que forma parte ya de nuestro ADN, es decir, del cuerpo social de estas islas. Un rasgo que nos caracteriza, pero que al mismo tiempo nos identifica pues como pueblo migrante, como pueblo que tiene raíces en varios sitios del mundo. La dinámica social y económica del archipiélago, pues hasta la década de los 70 del siglo XX, no se podría entender sin la emigración continuada de canarios hacia el nuevo mundo, hacia el nuevo continente. ¿Y quién lo favorece? Básicamente la pobreza, la ausencia de recursos suficientes para poder dar empleo y dar de comer a nuestra familia. Es decir, las crisis de las exportaciones, cuando la barrilla se hundió, el mercado exterior de la barrilla se hundió aquí en Fuerteventura, pues se produjo una salida brutal de gente hacia otros puntos del archipiélago, pero sobre todo se fueron a América. Pero cuando la cochinilla, que fue, pues en fin, el gran producto exportador de las Islas Canarias desde 1850 a 1871, pues eso, pues en fin, cuando cayó el mercado exterior de la cochinilla, debido a las anilinas y los colorantes artificiales, pues se creó una crisis espantosa. Mucha gente tuvo que emigrar. Lo mismo había ocurrido anteriormente cuando la caña de azúcar, en el siglo XVI, pues entra en crisis, no había agua suficiente, los mercados europeos pues preferían comprar el producto en otros mercados más competitivos, y la caña se hunde, los ingenios azucareros dejan de moler, y eso genera una crisis espantosa, y eso pues recrudece la emigración hacia América. Pero fíjense que no emigran solo los jornaleros, la gente sin recursos, emigran los curas, emigran los sacerdotes. En algunos pueblos he visto en las listas de licencias de embarque que se marchaba el tendero, el barbero, el policía local, es decir, que el último apague la luz. Es decir, se marchaba cuando había una crisis de empleo, pues la gente se iba a buscar la vida a donde sea, y básicamente hacían este recorrido que es bastante considerable. Estamos en un extremo del Atlántico y llegamos hacia el otro, 6.500 kilómetros de distancia.
Por tanto, como ven, la crisis cíclica de las exportaciones canarias y la precariedad de forma permanente de los medios de vida son la causa principal de esta emigración que no ha cesado desde que las islas fueron pues españolizadas o formaron parte de la corona española. Bien, y eso pues ha calado hondo y está en el sentir de nuestra gente. Por ejemplo, fíjense, este poema que está aquí arriba, es una canción popular, como no puedo vivir en la tierra en que he nacido, marcho a América a morir, lejos del Teide o de Tindaya querido. A cada isla le puede poner la montaña que quiera. Pero vean el poema de Pedro Lescano. Ya tengo la maleta, una maleta grande, de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. Mi abuelo, mi padre. Y vean cómo el artista Fernando García Ramos, recién fallecido, lo plasmó en este monumento al emigrante que está en Garachico y que se inauguró el 3 de agosto de 1990. Vean que eso ha quedado en el sentir de nuestra gente, es decir, la presencia de canarios en el Nuevo Mundo, en América, pues es un elemento probablemente que nos identifica y que nos enriquece también como pueblo y enriquece nuestra cultura. Bien, la reflexión que hacen los académicos, especialmente nuestros historiadores más sonados, pues habla de la atlanticidad y tricontinentalidad de Canarias. Y lo dice porque Canarias está en el Atlántico y esto es Europa, esto es África y esto es América. 3 continentes y un océano. Son 3 elementos, 3 componentes geográficos que han influido en toda esta dinámica que hemos empezado a hablar de las emigraciones hacia América. La tricontinentalidad o suma de culturas que llevamos en nuestro interior es la que nos da un carácter suave que desborda tolerancia y nos permite adaptarnos a cualquier situación, a cualquier lugar, y hasta pasamos por europeos y por latinoamericanos habiendo nacido a pocos kilómetros de África. Esta característica singular que nos regala nuestra tierra y nuestra historia es también un legado cultural, individual y colectivo que tenemos como pueblo que de alguna forma proteger, transmitir, para que nuestros sucesores se hagan cargo de que no se pierda. Les comentaba hace un momento la distancia, estamos aquí y llegar aquí, en fin, este es el punto más cercano a las Islas Canarias. Bueno, más cercano podrían ser otros si la deriva nos llevara a Brasil, pero básicamente las corrientes favorecían el desplazamiento en embarcaciones muy ligeras, muy precarias, alrededor de esta parte, 6.560 kilómetros de distancia. Vean que las embarcaciones que se empleaban entonces, pues no eran más sólidas que las que traen los chicos que vienen de África en patera. Eran embarcaciones muy frágiles, muy peligrosas. Se tardaba muchísimo tiempo en hacer la travesía y eran muchísimos los que perecían en el camino. Por tanto, que no nos den lesiones, que de migraciones sabemos en Canarias un rato. Esa dimensión tricontinental que les comentaba hace un momento la sintetiza el profesor Morales Lescano diciendo lo siguiente: Europa es una evidencia, América una nostalgia y África un imperativo. Por todas esas razones, los canarios tenemos los pies en África, tenemos a nuestra espalda África, tenemos la cabeza en Europa, pertenecemos por cultura al continente europeo y tenemos el corazón en América. Es decir, estas 3 dimensiones de, en fin, lo que es la situación geográfica, lo que es nuestra cultura y lo que es
nuestras emociones, nuestros sentimientos. Bien, por tanto, ya empezamos en la época colonial y vean que la migración canaria ya en la época colonial se enmarca dentro de la aventura americana de los reyes católicos. Canarias está en la ruta de los descubrimientos. 3 de los 4 viajes que hizo Colón recalaron en las islas y probablemente en el último ya salieron canarios hacia América en las carabelas de Colón. Con el paso de las flotas españolas hacia América, pues el afán aventurero, por una parte, y la posibilidad de escapar a la precariedad de las condiciones de vida en estas islas, pues se unieron para fomentar la marcha hacia América de todo aquel que pudiera hacerlo. Unos en forma de aventura, para unos eran aventureros, y ya comentaremos esto, que no es ninguna frivolidad. Otros forzados por las circunstancias, la mayoría, algunos soñando con un futuro mejor, pero lo cierto es que miles de canarios emigraron a América desde el primer momento del descubrimiento. Además de eso, el Estado español, la corona, enviaba a los isleños a América como parte de su política poblacionista. Es decir, la monarquía española lo que quería era poblar con españoles todo el territorio que poseía el Imperio Español, para contrarrestar la influencia de otros habitantes, especialmente indígenas, más tarde esclavos, más tarde ingleses, franceses, y de esa forma pues que el poderío español no se cuestionara. Lo cierto es que la mayor parte de los primeros contingentes estuvo integrada por marineros, por soldados. Asocien la palabra soldado a aventurero, agricultores, obviamente, y artesanos. Sobre esto volveremos a hacer algún comentario. Al principio, la migración fue un lento goteo porque tampoco en las islas había mucha gente. O sea, seamos serios, es decir, la población de las islas no llegaba, en el mejor de los casos, a más de 50.000 habitantes en todo el archipiélago. Por tanto, los que se iban eran algunos de esos 50.000, pero evidentemente se quedaban la mayoría. Por tanto, hubo un lento goteo migratorio al principio, pero con el tiempo, el crecimiento de la población creaba un potencial migratorio considerable, de tal manera que ya en el siglo XVII empezamos a ver una avalancha de gente que se apostaba en los muelles, en los embarcaderos, para irse como sea hacia la aventura América. Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVII, cuando la crisis del vino y el poblamiento de los nuevos territorios pues hacía necesario que se embarcaran muchos canarios a poblar las Américas. Un dato: entre 1566 y 1574, alentados por reales cédulas, es decir, por voluntad política de los monarcas, 149 familias canarias arribaron a la isla de Santo Domingo. Hablo de familias. Cada familia en esta época podían ser 8 o 9 miembros, el matrimonio, los hijos, pero podían embarcar los primos, los tíos y hasta los abuelos. Por tanto, podía ser, estas 149 familias podían ser un contingente de alrededor de 1 millar. Bien, es de alguna forma ya preocupante la marcha de tanta gente. Terminada la conquista, las islas iniciaron una etapa de colonización. Se le entregó a los soldados, se les pagó no en dinero, sino en tierras y agua. Pero claro, los soldados eran soldados profesionales, solamente sabían manejar la espada, la lanza, cabalgar, el escudo, y
el arado manejarlo o no querían o no sabían. Por lo tanto, muchos de estos soldados terminaron, los soldados que hicieron la conquista en Gran Canaria, en Tenerife y en La Palma, que fueron las islas que más resistieron a la colonización española, pues muchos de ellos terminaron pues malvendiendo lo que les habían dado como soldada y marchándose a América, porque se corría la voz que había oro en abundancia. La fiebre del oro era pues un elemento que entusiasmaba al personal para pues, en fin, buscarlo donde fuera. Por tanto, terminada la conquista, las islas iniciaron un proceso de colonización en el que se tuvieron que traer malteses, genoveses, nizardos de Niza, flamencos, portugueses, andaluces, también vinieron algunos vascos, catalanes, berberiscos son magrebíes, y esclavos subsaharianos. Ya fíjense que ya empezaron, como no había suficiente mano de obra, se tuvo que recurrir a la trata esclavista para poder atender las tareas en el cañaveral, para producir la caña de azúcar, pero también para trabajar en los ingenios. Incluso se tuvo que traer portugueses que eran afamados artesanos en la fabricación del azúcar. Por tanto, vean que para desarrollar los ciclos agroexportadores de Canarias, pues no había suficiente población y la que había no estaba suficientemente formada, por lo que se tuvo que recurrir a traer gente de fuera, europeos y africanos. Bien, la salida de vecinos hacia América, como ya decíamos, fue una constante desde muy pronto, y especialmente se marcharon los pobladores de las islas no capitalinas. Por una razón, porque eran islas de señorío y los señores, los dueños de las islas, les imponían unos impuestos bastante abusivos, y eso favoreció la salida de habitantes de Lanzarote, Fuerteventura, del Hierro y La Gomera, que eran las islas de señorío, distintas a las demás islas que eran de realengo, y por lo tanto esas condiciones persuadían a posibles nuevos pobladores hacia las islas no capitalinas. La demandada de los gomeros, por ejemplo, forzó a implantar una medida política del estanco o medidas tendentes a cohesionar a los gomeros para que no abandonaran la isla. En Fuerteventura y Lanzarote eran islas semivacías en el siglo XVI. En 1536 se decía que en Gran Canaria había más berberiscos y negros que vecinos. A lo mejor a alguna gente habrá que decirle que venimos de una situación peor, porque están ahora asustados con la emergencia migratoria. Bien, vean ahí, le pongo ahí el soldado y la antítesis, el trabajador del campo. Esta figura, pues el soldado español era un profesional de la guerra y por lo tanto en tiempos de paz se aburría y prefería enrolarse en otros ejércitos que estuvieran contendiendo en batalla, que abandonar la espada, la armadura, y convertirse en un apaciguado labriego. Miren cómo estaba la situación, que Felipe II prohibió en 1574 la salida de vecinos y mantuvo vigente dicha orden hasta 1678, es decir, casi hasta finales del siglo XVII. Las autoridades se quejaban de que las islas estaban vacías, semivacías, estaban despobladas, si se prohibía salir y las islas seguían despobladas, es que habían desplazamientos clandestinos. Es decir, que la gente eludía
las medidas políticas tendentes a que no saliera nadie de Canarias, pero se marchaban en cuanto podían. Por tanto, observen ese primer forcejeo con la legalidad para burlar la vigilancia y el control y salir de las islas como sea y llegar acá a América. El despoblamiento de Lanzarote forzó a los señores de la isla a realizar frecuentes incursiones a las costas de Berbería para traer mano de obra esclava. Por ejemplo, Fernán Peraza hizo varias cabalgadas y se enriqueció trayendo berberiscos y vendiéndolos como esclavos. Pero sobre todo Agustín Herrera y Rojas hizo nada menos que 14 expediciones a Berbería y trajo muchísimos esclavos berberiscos que luego resulta que estos berberiscos se repartieron por el archipiélago y eran pues buenos pastores y sobre todo eran buenos almocreves. Almocreve es la palabra árabe de arriero, es decir, la gente que hace transporte a lomo de camello, de mula o de burro, almocreve. Las cabalgadas hacia las costas africanas provocaron a su vez represalias, es decir, se formaron pues ejércitos para abordar las islas orientales, sobre todo Lanzarote. Especialmente fueron temibles las incursiones de Calafat en 1569, la de Dogalí en 1571 o la de Amurá en 1586, que se llevaron a África casi a 400 conejeros. Eso en una isla semipoblada o casi despoblada es un volumen considerable. A partir de 1572, Felipe II prohíbe que se ataquen las costas marroquíes, prohíbe las cabalgadas, pero la ley tardó en cumplirse mucho tiempo y los señores de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, pues siguieron haciendo cabalgadas hasta 1590. En Fuerteventura, el Santo Oficio de la Inquisición hace un informe quejándose de que la isla no tenía hombres suficientes para la defensa. Por tanto, invasiones, saqueos y apresamientos por piratas y corsarios siguen llevándose cautivos a numerosos maoreros, como especialmente la temible razzia que hizo Sabán Arraez en 1593, que arrasó por Lanzarote. Bien, ya en el siglo XVII, y ya más tarde entraremos, vean esta foto, esta foto es la foto, un retrato de Eduardo Amézaga, que se llama Reparto de tierras a Canarios en Montevideo. Ustedes pónganse en la cabeza de un canario del siglo XVI que ni por asomo pensaban tener algún día en su vida un trozo de tierra que plantar, y que le dijeran, dice, hombre, si te vas a América te dan tierra, te dan agua, te dan semilla, te dan apero, te dan dinero para los primeros meses. A ver quién se queda en las islas con esta oferta. Pónganse en la cabeza de aquellos canarios, aquellos tatarabuelos nuestros, y vean este retrato de la llegada a Montevideo, desde lo que era entonces el puerto de Montevideo, en Uruguay, donde fue el destino de numerosos inmigrantes, especialmente de las islas menores, de las mal llamadas islas menores. Pues bien, desde la segunda mitad del siglo XVI comienza la inmigración masiva. Desde la península llegan muchos canarios a las islas para intentar reembarcarse aquí con rumbo a América. Las autoridades toman medidas para que esta burla de las medidas adoptadas se cumplieran. Las islas se convierten rápidamente en un trampolín para saltar a América, y no solamente llegan de la península, llegan también desde Europa, porque sabían que desde aquí era fácil reembarcarse en cualquier navío que tuviera por rumbo hacia las Américas. En 1561
se prorroga la merced que tienen los isleños para mirar a América, condicionada al cumplimiento de las ordenanzas de la Casa de la Contratación de Sevilla. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Que ningún barco podía admitir personas foráneas a no ser que hubieran residido 10 años en las islas con posesión de casa y bienes, además de estar casados con una natural. Que tenían que estar al menos 10 años, es decir, los foráneos que llegaban a Canarias tenían que estar por lo menos 10 años, estar casados con una natural de las islas y además demostrar que se poseía una casa y además de la casa algunos bienes. Pero los propios jueces que fiscalizaban el tráfico fueron muy liberales en la interpretación de estas normas, por lo que hicieron la vista gorda y el reembarco de foráneos que llegaban a las islas para marcharse hacia América fue pues muy frecuente. Por tanto, la salida de Canarios estaba estrictamente reglamentada por las reales ordenanzas de la corona y se mantuvo la observancia de que los canarios que emigraran a América fueran agricultores de verdad, gente que conocía la agricultura y que se había adiestrado en sus habilidades. Y además de que las familias que fueran con estos jornaleros pues fueran familias de apoyo a las explotaciones, es decir, familias agricultoras, es decir, que conocieran la agricultura, porque básicamente se iba pues a colonizar nuevas tierras en América a través de procesos de explotación de la tierra y la actividad ganadera. Bien, a medida que avanza el siglo XVII, crece en intensidad el número de migrantes isleños hacia América, por la crisis del vino, que ya comentamos, por el aumento de la población, y sobre todo porque la monarquía, en su deseo de poblar nuevos territorios americanos, pues hace un esfuerzo considerable en invitar a los canarios que pudieran que se marcharan a América. A fines del siglo XVII, una importante corriente de isleños se dirige a estas localidades, a Campeche, a las Antillas Mayores, a Cuba y Santo Domingo, también a Puerto Rico, a Cumaná, en el estado de Sucre, en Venezuela, a Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, y también a la Florida. La Florida fue español durante un periodo bastante largo de la historia. Desde 1678 se le impone al archipiélago una condición por permitir comerciar con América, de tal manera que para embarcar 50 familias por cada 1000 toneladas de mercancía, es decir, si conseguías meter en un barco varias veces 1000 toneladas de mercancía, tenían que embarcarse 50 familias. Fue lo que se llamó el tributo de sangre, es decir, la obligación de poblar territorios deshabitados en América con canarios a cambio de mantener el comercio. Es decir, que se trataba de favorecer la actividad comercial de Canarias con el exterior y al mismo tiempo que en el volumen de las mercancías exportadas pues fuera una cantidad considerable de familias canarias. Se llamó tributo de sangre, pero realmente era un incentivo para favorecer el comercio, también la producción y al mismo tiempo la emigración de canarios a tierras americanas. ¿Quiénes fueron en esta oleada? Pues básicamente personas muy pobres, personas sin recursos, en muchos casos sin contactos con familiares en América, pero que tenían la posibilidad de embarcar con el pasaje pago, ser gratificadas por la corona con 400 o 500 reales para hacer frente a los gastos de salida y manutención durante los primeros meses, así como la concesión de tierra, semillas y aperos de labranza para su puesta en explotación. Como ven ustedes, los incentivos son extraordinarios. Por todas partes que se mire, había interés en favorecer la inmigración canaria,
de forma considerable hacia tierras americanas. Bien, las grandes migraciones del siglo XVIII. El éxodo de Canarias hacia América pues no paró a finales del siglo XVII, sino que aumentó durante el siglo XVIII. La situación en Canarias era la misma. La gente, la mayor parte de la familia carecían de tierras propias, o las que tenían arrendadas pues les salían muy poco beneficiosas. El alto coste de la vida y otros problemas empujaban fundamentalmente a los hombres solteros y a las familias enteras a salir clandestinamente o no en navíos que iban hacia las Indias, incluso abordándolos mar afuera para escapar de la vigilancia de las autoridades. Así que la gente salía como podía y en muchos casos, pues en fin, de forma desesperada, como vemos. Caracas y La Habana en el siglo XVIII van a centralizar el destino de la mayoría de estos emigrantes isleños, y numerosas familias marcharon a América dentro de la estrategia española de mantener el control del territorio. Se fueron a la Guayana venezolana, a Montevideo, como ya vimos en el cuadro, de la foto del cuadro anterior, y también a la costa de los Mosquitos, que es el litoral de México, Guatemala, Honduras, etcétera, por el Océano Atlántico. Pero sobre todo se fueron a la Luisiana, en donde se establecieron en 1778 más de 3.000 canarios, llevándose allí los usos y costumbres propios de las islas. Esta emigración pues, ha tenido mucho arraigo, de tal manera que las costumbres canarias se mantienen, teniendo en cuenta que la Luisiana, como ya veremos, está en el mismo corazón de Estados Unidos. El 31 de enero de 1787, una real orden proyecta poblar la costa de los Mosquitos en Guatemala con 306 isleños, fueron muchos más. El desarrollo de las colonias americanas y la influencia de las redes familiares que mandaban cartas con dinero, pasajes, garantizando vivienda y trabajo en destino, fueron especialmente persuasivas para animar a muchos isleños a emigrar, especialmente cuando la situación en Canarias era mala. Como vemos, era la carambola perfecta. Las cosas iban mal, pero también te daban muchos incentivos para que te marcharas. Con lo cual, pues, en fin, uniendo estas dos cuestiones, pues explicamos por qué nunca desapareció de la historia de Canarias el proceso migratorio. Vamos a ver algunos datos. El 9 de marzo de 1731, 16 familias llegaron a Norteamérica, procediendo a fundar seguidamente la ciudad de San Antonio de Texas. Texas está al oeste de México, muy cerca de la cuenca del Mississippi. Fue en 1739 cuando se empezó a planear el envío de canarios a la Florida, cuyas autoridades lo venían solicitando desde hacía más de 40 años. Pedían unas 500 familias a 50 por año. Multipliquen eso por 8 o 9 miembros de cada familia y les sale un porrón de canarios los que se marchan en estos proyectos. El plan del Consejo de Indias de 1739 pretendía poblar la colonia con familias canarias, además de contener a los ingleses, pues hacía básicamente para que no se les metiera en el territorio de la Luisiana los ingleses, cuando, en fin, se trataba incluso de echar a los franceses. Se deseaba, por tanto, convertir a los indígenas, los indios indígenas, y poner el territorio en condiciones de subsistir por sí mismo. En aquel lugar había óptimas condiciones para toda clase de cultivos: trigo, azúcar, tabaco, etc. Pero la emigración no logró cubrir la cantidad deseada, pues otros destinos como Cuba o Venezuela les resultaba a los isleños más atractivos. Es decir, para muchos isleños que le decían, no, mira, la Luisiana está en Texas y tal, Estados Unidos no era lo que era hoy, y no era nada atractivo. Sin embargo, Cuba, Venezuela, Santo Domingo, Puerto Rico, donde los canarios se iban a encontrar con amigos, con familiares que les iban a ayudar, por lo menos en los primeros meses de llegada,
y por lo tanto preferían estos sitios porque les era más familiar. Y por tanto, todos los proyectos que se hicieron de poblar con canarios muchos territorios americanos fracasaron precisamente porque al final los canarios preferían lo seguro, y lo seguro era que querían ir donde estaban otros canarios. Fíjense, el Ministerio de Ultramar de Francia, de la República Francesa, intentó en 1825 repoblar la Guayana Francesa con canarios, porque un preboste francés se dio cuenta y dice: si los canarios se adaptan bien a las condiciones extremas del clima subecuatorial, ¿por qué no los traemos en vez de seguir trayendo esclavos? Porque la trata esclavista era en aquel entonces muy cara y sobre todo muy mal vista. Y más cuando los negros haitianos se rebelan en 1798, pasan a degüello a 6.000 blancos y crean la República Independiente de Haití, que en fin, que está, como ustedes saben, que está hecho un desastre, pero que ha vivido como Estado independiente desde 1798 hasta ahora. Y se debió a una sublevación esclavista de los esclavos y tal. Y entonces los propietarios de las plantaciones de Cuba, Santo Domingo, de México, de Venezuela, etc., empezaron a mirar qué les podría pasar a ellos si sus esclavos se sublevan. Y entonces empezaron a considerar que había que tratar de blanquear la raza, es decir, de traer colonos blancos para neutralizar la influencia de los los esclavos negros que habían traído el Golfo de Guinea a la fuerza. Por tanto, la situación está ahí, que Cuba y Venezuela concentraba el interés de la mayoría de los inmigrantes canarios. Desde finales de 1770, España envió a la Luisiana unos 2.000 canarios, así como inmigrantes de otras regiones de España. Los años de mayor llegada de canarios fueron estos, de 1778 a 1780, y algunos fueron llegando hasta 1783. Bien, la Luisiana es el territorio que está aquí en rojo, esto es Texas, esto es México, aquí está Cuba, aquí está Jamaica, aquí está la República de Haití, la que les comentaba hace, y el resto de la isla de Santo Domingo, pues la República de Santo Domingo. Pero, en fin, esto fue español, como también lo fue la Florida. Y aquí se trataba de llevar canarios básicamente para neutralizar la penetración de ingleses que venían del norte, pero también para terminar de echar a los franceses hacia, pues en fin, todo lo que era esta pequeña colonia que tenían los franceses entre Florida y la Luisiana. Esto al final, este proyecto se fue al traste, pero allí quedaron los canarios que todavía pues tienen pues sus costumbres, sus usos y costumbres, pues de típica raigambre cultural canaria. Bien, en el siglo XIX, ya vamos acercándonos a nuestro momento, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas empezaron a condicionar el éxodo canario hacia América, la marcha de canarios hacia América. Se autorizaba a marcharse solo a los que tuvieran edad reglamentaria, no tener deudas pendientes y haber cumplido el servicio militar. Esto es muy importante, Era una etapa en que la guerra en África invitaba a muchos jóvenes canarios a marcharse para América. Ellos no les hacían no era muy grato marcharse a África a una guerra que ni les iba ni les venía, y donde pues los acontecimientos allí daban muy malas noticias que pues a los padres canarios les preocupaba, y sobre todo les preocupaba por una razón, porque
los quintos estaban manipulados. Es decir, antes de cada 5 jóvenes se sorteaba uno, que era el quinto. El quinto era el que iba forzoso a enrolarse en el ejército. Pero los sorteos estaban manipulados y casi siempre los ricos manipulaban el sorteo de tal manera que sus hijos nunca salían el quinto, salían los hijos de los pobres. Se los cuento porque así, esa es no es una leyenda. En mi familia, mi bisabuelo Sebastián, vio una vez en la Plaza de Arucas un sorteo y vio que el quinto siempre era un pobre. Y entonces se fue al bar más próximo y dijo: mis hijos no serán el quinto. Y los mandó para América con menos de 16 años. 8 hijos. Con menos de 16 años. Pero además esto, precisamente, mi tío Antonio, que falleció anoche, era el que mantenía correspondencia con los descendientes de estos 8 hijos de mi bisabuelo. Y él, en las cartas, que la correspondencia se mantiene en la casa de mi tío, pues hablan de estas cuestiones. Vinimos huyendo del caciquismo. El caciquismo nos echó y nos fuimos a Cuba. Después es verdad que con la revolución se marcharon a América. La mayoría de ellos se marchó a América, pero estuvieron en Cuba, hicieron fortuna en Cuba, de tal manera que ya se los contaré cuando la tragedia del Barbanera. Pues bien, el no tener deudas, el servicio militar cumplido, eran pues tal. En los ayuntamientos canarios, los ayuntamientos se crearon en 1812, después de la Constitución de Cádiz. En los ayuntamientos canarios, en la mayoría de ellos, los expedientes de licencias de embarque concedidas a menores sin personalidad son volumétricos, donde las ratas no se han comido los papeles. Allí constan los expedientes de chicos que se marcharon a América para no ir a combatir a África con el ejército español. Esto es muy interesante porque probablemente ya hay algunos libros de historiadores canarios que hablan de este hecho, y es un tema que sería muy interesante seguir profundizando en él. Pero de todas maneras, lo cierto es que la mayoría de los que se marchaban a América lo hacían clandestinamente. La insurgencia independentista en América, pues, en fin, cuando América se empiezan a separar las repúblicas, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, etc., pues eso va a afectar a los movimientos migratorios, de tal manera que hay cambios importantes en el destino de la inmigración canaria. Pero cuando había peligro en Venezuela, cuando la guerra era difícil para los canarios en Venezuela, pues se iban a Cuba o se iban a Puerto Rico, como se hizo en 1810 en una corriente migratoria muy importante, excepto los lanzaroteños y los majoreros que se orientaron a Uruguay en ese periodo. En 1810 hay un barco fletado por un santacrucero llamado Francisco de Aguilar, que se llevó a más de 200 lanzaroteños a Uruguay, a poblar Uruguay. La verdad es que la presencia canaria en Uruguay, en Montevideo, es notoria. Yo cuando la primera vez que fui, bajé del barco y me encontré un cartel grandísimo que decía: se vende gofio. ¿Dónde habré llegado yo? ¿No? Te llama la atención, ¿no? Estar 9 horas en un avión, bajarte en Buenos Aires, coger un barco, irte a Montevideo y ver un cartel enorme y dice: se vende gofio. Y digo: contra, pues, parece que estamos en territorio amigo. Pues bien, en Cuba, la Junta de Fomento de La Habana y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, pues fomentaron también la emigración de canarios hacia Cuba y sobre todo a La Habana, porque se trataba de blanquear la raza, es decir, de contrarrestar la influencia de los negros esclavos y los negros libertos, que era muy importante
especialmente en una etapa en que se empezaba ya a sistematizar el cultivo del tabaco y el cultivo de la caña. En este periodo se pobló el territorio con canarios de origen humilde, que fueron en grandes cantidades a poblar las islas. Ahí tienen ustedes a bordo 130 palmeros en el barco Dorama en el año 1950. Es decir, hace 74 años. En 1811 se decía que la mitad de la población blanca de La Habana y toda la de los campos es de origen canario. En fin, a lo mejor es un poco exagerado, pero se decía, y ya es importante este dato. Según un informe de 1818, en los últimos 10 años emigraron a América en torno a 8.000 isleños. De ellos, con la excepción de un pequeño porcentaje de lanzaruteños y majoreros que se trasladaron a Uruguay, Brasil y Venezuela, la mayoría se fue a Puerto Rico y especialmente a Cuba. Gran parte de estos eran campesinos, obviamente, y empezaban ya a entrar las mujeres. Fíjense que aquí difícilmente encontramos una mujer, ya la veremos más adelante, pero aquí ya, es decir, a partir de 1820 en adelante empezamos a encontrarnos mujeres y un porcentaje cada vez mayor de familias enteras. En el barco El Relámpago de José Rodríguez Colorado llevó a bordo 500 pasajeros en 1826, pasajeros canarios, en marzo de 1826. En enero de 1827, el barco Buen Americano llevó desde Canarias 280 personas. Un informe del comandante de Marina de Canarias de abril de 1827 dice que cada año se embarcaban unas 1.500 personas hacia América. Esto, fíjense, que estamos hablando de cifras registradas, donde hay papeles, donde hay pasajes y tal, pero es que la migración clandestina era espectacular. Esta fotografía es magnífica porque nos ayuda, en fin, un poco a visualizar el fenómeno. Es decir, no, mira, son generalmente chicos, jóvenes, solteros, bueno, algunos casados, ya hablaremos también de los que se iban casados y se quedaban allá y formaban otra familia en América, pero eso es otro tema. Pero esta es la constatación de cómo iban hacinados en embarcaciones muy frágiles hacia América. Bien, junto a la emigración voluntaria se hizo una leva en 1824 para Cuba, porque ya Cuba empezaba a dar síntomas de inestabilidad. Ya los mambises empezaban a rebelarse y, curiosamente, con los mambises habían canarios también. No crean ustedes que los canarios estaban siempre al lado de los malos, también estuvieron al lado de los buenos, según la parte que intentemos ver. Pero hubo una leva promovida por un tinerfeño, Isidro Barrada, en el que fueron reclutados nada menos que 1.036 canarios que fueron conducidos a La Habana. Esto creó un malestar tremendo, porque fueron forzados, fueron reclutados a la fuerza y llevados a La Habana a reprimir las sublevaciones de los mambises, de los cubanos independentistas. En esa época ya los hacendados cubanos trataban de fomentar el comercio esclavista para contrarrestar las presiones británicas que querían que España firmase un decreto de abolición de la trata esclavista. Bien, no solamente se intentó, sino que Inglaterra forzó a España a firmar en 1817 un tratado por el que se suprimía la trata esclavista. Bien, se suprimía de momento, porque el tratado tenía un artículo preliminar por el cual España iba a recibir 1,5 millones de libras esterlinas. Y entonces eso era muy apetitoso y le pusieron los papeles a los gobernantes españoles y firmaron como locos, para no perder el dinero, que se invirtió de la siguiente manera. España pidió en una compensación de 1,5 millones de libras esterlinas, de las que 500.000 serían para indemnizar a los propietarios que liberaran a los esclavos y 1 millón para trasladar a las Antillas campesinos libres canarios.
Eso, fíjense que ya se trataba de comprar voluntades, dar dinero para incentivar la emigración de canarios hacia Cuba. Había una creencia de que los trabajadores blancos no eran rentables en el cañaveral, una creencia falsa además, lo que retrasó la sustitución de los esclavos por campesinos asalariados libres. A la larga tuvieron los hacendados cubanos que admitir que entre los esclavos que huían, entre el control que había que hacer para mantenerlos a raya, la comida, lo que les robaban a los hacendados, etcétera, era mucho más rentable ir al sistema de jornales, contratos y jornales. Pero tardaron muchísimo en darse cuenta de que los esclavos ya no eran rentables, que habían que sustituirlos por hombres libres a través de contratos pactados por un jornal, en fin, el que se establecía. Entre 1840 y 1850, Venezuela y Uruguay incentivaron la emigración canaria con fines agrícolas, a pesar de la prohibición de la corona. La corona ya estaba preocupada de que algo se estaba cociendo en Cuba y que mandar gente allí ya era, pues, en fin, un poco correr algunos peligros. Les decía antes que España firmó el tratado para suprimir la trata esclavista, pero no la abolió. Se abolió en el año 1880. Pero ¿saben por qué se abolió? Porque ya a España no le quedaba ninguna colonia. Cuba se independiza de España en 1898, Puerto Rico se independiza también en la misma fecha, y entonces ya España no tenía colonia, por lo tanto era un papel mojado firmar un decreto de abolición cuando ya no tenía colonias ni esclavos. Pero en fin, las cosas son así, y en la historia aparecemos como los últimos en firmar los decretos abolicionistas, con lo cual, pues en fin, es una página manchada en nuestra historia, porque ya Francia lo había hecho con mucha antelación, y no digamos otros países europeos. Bien, fíjense la consideración que tenían de los canarios en Cuba, fundamentalmente, pero que también se puede hacer extensible a Puerto Rico. Dice Álvarez Cruz en un artículo que se llama Retablo Isleño, 1951-55, dice: el canario ha sido siempre en tierras americanas un hombre que ha elevado a sus más encumbradas notas el himno del trabajo. Ayer en Cuba y hoy en Venezuela. Solo ha cambiado el signo económico de la divisa. Ayer fueron los pesos, hoy son los bolívares. El canario es el mismo. Hoy, como ayer, continúa emigrando a América, dispuesto a emular cualquier progreso. Ese es un comentario que hace un periodista sobre el papel de los canarios en la migración. Pero fíjense, en el semanario Canarias, que se editaba en La Habana, en la calle Amargura, 53, sale un suelto que dice: no vienen los canarios a Cuba, salvo contadísimas excepciones, a desempeñar altos y divertidos destinos, a figurar en la nómina de las oficinas. Vienen a producir. Cada uno de ellos trae en su mano, al llegar a estas tierras hermosas y hospitalarios, no el fusil o la credencial, sino las nobles y redentores herramientas de trabajo. Esparcidos por toda la isla, los canarios han sido los verdaderos padres de la agricultura cubana. Es decir, que la nota que daban los canarios, especialmente en Cuba, pero también en Venezuela, era una nota, pues, bastante considerada, en el sentido de que se apreciaba su afán por hacer bien las cosas. Y esto, pues, a diferencia de otros inmigrantes que le llegaban, que eran, pues, en fin, auténticos lajas, y que se comportaban, pues, en fin, como auténticos parásitos. Bien, esta foto sí que es interesante, son inmigrantes canarios en el barco Capitán Valiente. Aquí ya aparece una mujer joven, aquí aparece otra, aquí aparece una especie de niño, ya hay personas mayores y tal, pero sobre todo abundan pues personas de edad por debajo de los 40 años.
Pues bien, estamos ya en la emigración canaria del siglo XX. Una emigración pues, más segura, los barcos habían mejorado, la travesía de todas maneras tardaba casi un mes en salir de Canarias y llegar a tierras cubanas o venezolanas, y por tanto durante este periodo ya los barcos más seguros pues hacía que muchísima gente empezara a probar fortuna. De tal manera que en los 9 años que van de 1911 a 1920, pues con la crisis de la cochinilla, emigran 86.000 canarios y canarias, que es el 7,3% de la población de las islas, que decidieron probar suerte al otro lado del Atlántico. 86.000 canarios. Es, pues, en fin, el equivalente pues en fin, a municipios tan importantes como Santa Lucía de Tirajana. Piense usted que llegue alguien allí, venga todos al barco que nos vamos. El problema que se crea. Muchos alargarían su estancia en Cuba durante años por ser la mejor opción para mantener a flote su familia con el dinero que mandaban. El único propósito de los canarios de la época era construirse un porvenir que en su propia tierra le era negado. Muchos regresaron pobres, algunos regresaron ricos y otros muchos tampoco regresaron. Bien, aquí les pongo este pequeño gráfico para que vean que emigraban de todas partes. Esto es la emigración del pueblo, un pueblito que está aquí en este puntito de Gran Canaria, se llama Bañadero, y los caseríos cercanos, y vean que entre 1891 y 1905 pues salieron de cada aldea, de cada pueblito, 49 emigrantes, 41 hombres y 8 mujeres, para que vean que hasta en los pueblitos pequeños se hacía patente la necesidad de salir a buscar fortuna afuera. Bien, y este es el indiano. Este cuadro es de Juan Fierro y reproduce al indiano, que viene con su cacatúa, con su loro, con su paraguas para protegerse del sol, con su sombrero de ala larga, con su puro, con su chaqueta pistosa de lino, pues en fin, con su reloj de oro, con su diente de oro, y venía su esposa, sus hijos, también, pues en fin, alguien que les ayudara a trasladar el... Pues bien, el indiano fue la denominación coloquial del emigrante canario en América que retornaba enriquecido. El que venía pobre generalmente ni aparece en los cuadros y generalmente se callaba la boca para no sufrir el escarnio de sus paisanos. Sí, se callaba la boca y tal. Pero el que venía con dinero lo hacía ostentosamente. Venía generalmente en un barco de lujo, en primera, y venía además con sus sirvientes, a ser posible, numerosos sirvientes de color o criollo, que tuvieran siempre una actitud de servidumbre, y venía pues de forma ostentosa. Este señor que está aquí en la fotografía es un emigrante canario que presidió el Banco Nacional de Cuba. Se llama Luis Suárez Galván, fue un guiense de Santa María de Guía, al norte de Gran Canaria, que embarcó a mediados del siglo XIX rumbo a las Américas, como tantos compatriotas nuestros, en un intento de buscarse la vida por ahí, frente a las pocas posibilidades que tenía en su pueblo. Fundó un imperio en ultramar, o imperio, tómenselo con punto suspensivo. Los negocios le fueron bien, crecieron y logró amasar una auténtica fortuna. Él no regresó a Canarias, pero sí mandó mucho dinero a su pueblo natal, a su familia, y hizo muchas inversiones productivas en el municipio de Guía. Se convirtió en un gran empresario, en un nuevo rico, hizo negocios en Norteamérica y fue decisivo en la fundación y consolidación del Banco Nacional de Cuba. Fue un gran benefactor de su pueblo natal.
Lo digo para que no siempre pensemos que los que hicieron perras en Cuba eran gente malvada, había de todo, ¿eh? Había gente pues muy, en fin, muy respetable y otras que, en fin, no tanto, ¿eh? Pero había de todo. Bien, esto para que más o menos contrasten con la figura del indiano que comentábamos anteriormente. Y aquí tiene la aventura del Balvanera. Yo creo que levante la mano quien no ha escuchado nunca la palabra Balvanera. 1, 2. ¿Y dónde han estado ustedes? Mire, este barco no es que sea igual, pero se parece al Titanic. En el Titanic fallecieron, no llega a 600 personas. No llega a 600 personas. Sin embargo, fíjense ustedes la fama que tiene el Titanic y esto que es la mayor catástrofe naval que ha tenido España en toda su historia. De tal manera que, fíjense, se perdieron 488 pasajeros y tripulantes. El barco salió de Barcelona, hizo escalas en varios puertos de la península, hasta en Cádiz. Luego, cuando llegó a Canarias, recaló en Gran Canaria, cogió gente allí. En Santa Cruz de Tenerife hizo lo mismo y finalmente salió de Santa Cruz, de La Palma, rumbo a la isla de Cuba. En total llevaba 1.142 pasajeros y 88 tripulantes. Fallecieron, pues, los 488 que dije antes, pero la suerte para muchos fue que hizo escala en Santiago de Cuba, en donde dejó 742 pasajeros, que se salvaron afortunadamente. Y gracias a que se salvaron, estoy yo aquí. Mi abuelo se llamaba Adrián Román Hernández Rodríguez, iba en ese barco. Y se quedó, mi abuelo era lo que sería hoy un hombre un poco estrambótico, lunático, y se quedó allí despistado. Hubo gente que llevaba el encargo: mira, cuando llegas a Santiago te vas y le llevas este par de zapatos a fulanito. Y entonces no encontraron a fulanito y esperando el barco salvó para La Habana y se salvaron. Leyendas como esa hay una novela de José Manuel García Afonso que se llama El Sajorín del Balvanera, que les recomiendo que la lean porque es impresionante. Ella habla de su abuelo, que era sajorín y que decía: este barco se hunde. Y se lo iba diciendo a los amigos de él antes de salir de Valleguer, en Tenerife. Dice: cuidado, porque este barco se hunde. Este barco se hunde. Y con esa historia fue amargando a los amigos y dice: mira, vamos a quedarnos en Santiago porque este barco se hunde. Y se hundió. Vaya ese Santiago. Pues mi abuelo se quedó allí porque los 8 hermanos que les dije antes, que había mandado mi bisabuelo, trabajaban sacando caguáceas de la Sierra de Oriente. Cuba no tiene más que una sierra montañosa, que es la Sierra de Oriente, la famosa, donde se atrincheró Fidel Castro para hacer la revolución desde Santiago hasta Matanzas y La Habana. Pues bien, de los hermanos de mi abuelo, llegaron pequeños y se emplearon talando caguáceas, que luego las remolcaban por el mar y las subían a barco para traerlas a Europa. Y allí hicieron una pequeña fortuna, todos ellos. Y mi abuelo, producto de esa fortuna es que algunos de ellos compraron fincas y tenían plantaciones de caña. Y mi abuelo fue como 7 o 8 veces a hacer la zafra de la caña. Entonces se quedaba con los hermanos en Santiago y volvía otra vez con las perritas para mi abuela Antonia. ¿Sí? Perdón, ¿cómo es? ¿Quién es el escritor del libro? El libro se llama, fue consejero de Educación, José Manuel García Ramos. Fue consejero de Educación. ¿Eso de las cabacias? Caoba, árboles de caoba. De hecho,
la sierra, en la sierra, yo estuve en la sierra hace unos cuantos años y ya no había ni un árbol de caoba. Se ha repoblado todo de ubero, que es una planta, pues en fin, que aquí se da mucho en la zona de playa. Pero bueno, afortunadamente la sierra está totalmente cubierta, sellada de vegetación. Pero la sierra, bueno, entre Santiago y el municipio de Ubero, que está como a 12 kilómetros antes de llegar a Guantánamo, hay como 12 o 13 cementerios. Porque claro, la gente que se moría en la sierra no daba tiempo de llevarla al cementerio de Santiago, porque esto es un monumento extraordinario. O sea, La Habana tiene un cementerio que es espectacular, espectacular, es lo más grandioso que ustedes se pueden tirar acá. Pero el de Santiago es que es para descubrir, un cementerio total. Pues la gente que moría en la sierra no daba tiempo de llevarlas a enterrar a Santiago, entonces las enterraban en el camino y entonces hay como 12 o 13 cementerios improvisados. Y los hermanos de mi abuelo hicieron una pequeña fortuna y tal. Luego con la revolución todos se hicieron anticatristas y se marcharon para Estados Unidos. De hecho solamente quedó algún primo lejano de mis tíos, mi tío se carteaba. Mi abuelo regresó, pero con el Valvanera fue el último viaje, porque el Valvanera se hundió y en fin, murieron los que murieron y tal, y mi abuelo se salvó. Pero sin embargo, sorribando en la finca de los hermanos, la dinamita le estropeó el tímpano y regresó solo. Mi abuelo, que ya era un poco lunático, que llegó con el carácter agriado, pues ya no hablaba con nadie, claro, la sordera le impedía hablar porque no se oía. Y entonces pues la vida de mi familia fue bastante triste, porque este hombre además, mi abuelo aguantó llegó a los 100 años. Fíjense ustedes que yo mido unos 60 y pico, él medía unos 80 y pico, y como era delgado, aparentaba ser más alto todavía. La imagen que tengo, era pescador, era profesional de la pesca, era pescador de caña de ribera. Él vivía de pescar en el bañadero, ir a vender el pescado a Valle Seco, a cambiarlo por papas, y entonces venía cargado de papas y vendía las papas. Por eso a mi familia le llaman los papas. ¿Entiendes? Y por ahí, yo creo que de ahí yo empecé siendo cardenal, pero espero llegar algún día a ser papa. Bien, esta es la historia del Valvanera. Fíjense que sin las embarcaciones frágiles que hemos visto desde finales del siglo XV hasta el XIX, en que empiezan estos barcos que son de casco de acero, de motor de vapor, barcos más seguros, más estables, que tardaban, en la travesía tardaban menos de 30 días, 24 días se ponían desde Canarias a América. Pues imagínense ustedes las calamidades que tuvieron que pasar aquellos que iban en frágiles embarcaciones. ¿Por qué naufragó? ¿Por qué naufragó? Hombre, por un huracán que le cogió de improviso, llegando a La Habana. Es decir, los habaneros vieron hundirse al Valvanera. Lo vieron hundirse. La tragedia del Valvanera fue terrible, y precisamente la imagen que quedó de esa etapa, pues quedó porque la gente de La Habana lo vio. Es más, se dice que las autoridades de la Marina recomendaron al capitán que se alejara, porque cuanto más se aleja de la costa, la embestida del huracán era pues, en fin, más soportable. Pero el capitán tiró tal a lo seguro, a refugiarse en el muelle. Parece que ese fue lo más enigmático de esta cuestión es que cuando han bajado a la bodega no se han encontrado ningún cadáver. Bien, porque en fin,
es verdad que el mar es muy terrible, muy cruel, y maltrata mucho a los cuerpos, en fin, en determinadas circunstancias. Pero lo cierto es que ahí está la cuestión. Es probablemente uno de los accidentes, de los siniestros marítimos, pues más comentados en este lado del Atlántico, y las consecuencias para Canarias fueron terribles, porque no solamente el trauma de las personas que murieron, que muchos de ellos eran canarios, sino también de la gente que a las 8 horas se enteraron de que el barco en el que habían venido zozobró. Y entonces eso, de alguna manera, tengan en cuenta que una travesía de 24 días, aunque sean 1.500 personas las que estaban en el barco, pues siempre genera un roce, alguna relación de amistad, de apoyo. Pues cuando estamos en dificultades, todos nos queremos un montón, y se generan pues lazos afectivos de distinta naturaleza. Y por lo tanto, eso fue muy impactante. Todas esas personas, pues ese recuerdo, pues lo llevan mal. En el libro de José Manuel García Ramos, el Sajorín del Valvanera, el abuelo regresó con vida, volvió, se bajó también en Santiago y regresó con vida. Y José Manuel cuenta, en sus recuerdos, en sus contactos con su abuelo, cuenta que el trauma del Valvanera pues no se perdió en la mente de aquel hombre. Un hombre que además, pues en fin, sus virtudes de sajorín ya lo predecía. Él de alguna manera presentía que aquel barco iba a tener alguna dificultad. Y luego se lo decía a sus compañeros, les amargó la accidencia. Dice, esto se hunde, esto se hunde. Y en la novela, en fin, que es parte ficción y parte realidad, es muy importante el testimonio que recoge García Ramos de su abuelo. Bien, seguimos, que ya estamos prácticamente... bien, este es el Elvira, son dos imágenes del mismo barco. Fíjense, es un barco de vela, con casco de madera, y abarrotado de gente, 160 personas en esta pequeña embarcación. Por tanto, comprueben que hacer la travesía, incluso en tiempos ya relativamente recientes, de el Elvira en el año 1949, que ya eran tiempos en que los barcos de casco de metálico, de vapor, con más seguridad, pues ya estaban vigentes en las rutas transatlánticas, pero seguían funcionando estos barquillos que a duras penas conseguían hacer la travesía del Atlántico. Bien, y respecto a esto, les voy a contar otra anécdota del abuelo de mi mujer. El abuelo de mi mujer, cuando los israelíes empezaron a apoderarse de Palestina, el abuelo es de Belén. Belén está en Cisjordania. Pues él y un primo se marcharon en un barquillo, llegaron a Argel, de Argel pasaron a Barcelona. En Barcelona no sé qué triquiñuelas hicieron, pero él se ganó la lotería. Y entonces con el dinero de la lotería se vino a Canarias. En Canarias se casó con una guiense y montó en Arucas una fábrica de ladrillo, de mosaico. La iglesia de Arucas, los ladrillos de la iglesia de Arucas fueron fabricados en la fábrica de Moisés Yepri. Pero en un momento determinado a este hombre se le cruzaron los cables y le dijo a la mujer: Antonia, coge los bártulos, coge a los chiquillos y nos vamos para América. Y compró un barco que le puso el nombre de María del Pino. Y compró un barquillo como este. Y con otros colegas se marchó con 4 hijos
menos mi suegro, se marchó con 3. Y cuando estaba llegando a Cuba, las corrientes lo llevaron más al sur y terminó en Recife, en Brasil. Allí estuvo un tiempo hasta que en un momento determinado el hijo mayor, Juan, le dice: padre, esto no tenía por venir, vámonos para Ucas otra vez y tal. Y consiguió convencer al padre, pero no consiguió vencer al pequeño, se llamaba Elías, que era el que ponía las películas en el cine viejo, que era lo que se quedó sin cine cuando se marchó, porque se marchó también con la mujer, era el más pequeño, pero estaba ya casado y tuvo 20 hijos en Arrecife. 20 hijos. Claro, no echaba el cine. ¿Con la misma mujer o con varias? Ya, eso son preguntas que ya... Eso ya. Y entonces ellos regresaron. Él murió en Lanzarote, en Arrecife. La mujer murió en Aruca. Y uno de los hijos murió en Arrecife, el mayor, Juan. Elías ya murió, pero dejó 20 hijos en Recife. Es un número considerable. Y Marcelino, el tercero, que se quedó en Aruca y ya falleció. Pero fíjense que, como hacían, vendió una fábrica de azulejos, de mosaico, que le iba bien, compró un barco y empezó a vender pasajes. Y se fue de noche oscura, clandestinamente, a lo que salga. Fíjense, un hombre casado con 4 hijos, que no era cualquier matado de ahí y tal, un hombre ya con responsabilidades. Y por eso les digo que en la inmigración juegan muchos factores. Uno, la necesidad; otra es la aventura de progresar, de hacer algo distinto que les mejore. Y después hay otras explicaciones que son de difícil naturaleza. Es decir, una gente que vivía bien, era, en fin, lo que hoy llamamos clase media obrera, que vivía bien, tenía una profesión, los hijos trabajaban en la fábrica, tenían empleados, y de golpe y porrazo, pues se marchó, dejó la fábrica, dejó los moldes, en fin, todo el material que se usaba allí, y se raja para hacer la aventura. Para que un poco vean ustedes que hay de todo en el conglomerado de motivos que estimulan a la gente a hacer la aventura transatlántica, hay de todo, sobre todo metiéndose en barquillos como este. Tengan en cuenta que además estos señores, cuando llegan, son apresados en Venezuela, porque en Venezuela hubo un periodo de cierre a la inmigración, y además de captura como personas sin autorización, las que entran en territorio nacional. Y son apresados estos 160 inmigrantes que van en el Elvira. Y es lo que les decía, la situación de precariedad en que vivían algunas familias canarias durante la posguerra, de la guerra civil, llevó a varios de sus integrantes a embarcar rumbo a América para intentar mejorar sus condiciones de vida. Los hermanos Ríos hicieron una película fantástica de la situación de La Gomera en la posguerra, por la cual pues muchos gomeros se embarcaron a hacer la aventura americana. Y es muy interesante la película de los hermanos Ríos, porque refleja exactamente todo lo que es el fenómeno de la inmigración canaria-américa, de la que yo les he venido, pues en fin, mareando durante todo este tiempo. En el caso de quienes viajaban hasta Venezuela durante varios años, tuvieron que hacerlo de forma clandestina, ya que la inmigración de Canarias a este país estuvo prohibida hasta 1952. Es decir, que lo peor de la posguerra, los canarios tuvieron que hacer emigración clandestina, como estos compatriotas, porque no tenían otra posibilidad.
Bien, aquí las zafras y las migraciones estacionales generaron algo que denominamos emigración golondrina. Es como las que le comentaba antes de mi abuelo, que iban y venían, hacían la zafra y se venían. Aquí pues vean que la zafra hecha a machete pues lleva mucha mano de obra. Y las zafras son pocos meses y además los meses más duros del año, en agosto. Y requiere mucha mano de obra para realizar la zafra de la caña de azúcar. Ahí hay unos cabolí chinos, ¿verdad, Ramón? Cabolí chinos. Hay bastante, bueno, hay se ve el gorro sí, típico. sí, es que pero vamos a ver, estos gorros son filipinos, no son chinos, son filipinos, porque Filipinas, que fue española hasta 1898, mandaba, es como la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. Pues bien, el Imperio Español, los habitantes de las colonias tenían libre acceso, tenían visado para ir de unas colonias a otras e incluso para llegar a España. Tengan en cuenta que cuando el cólera morbo, que se desató en Gran Canaria en 1851, no había gente para enterrar a los muertos. Entonces estaban los chinos que eran filipinos, que improvisaron unas parihuelas. Venga, saquen a sus muertos, saquen a sus muertos. Y eso era, en fin, es la crónica que narra muy bien Néstor Ramón. Pero eran filipinos, más que chinos. Pero de todas maneras el gorrito, en fin, se utiliza igual en China. Bien, aquí vean que los canarios se organizaron muy bien en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, pero también en Cuba. Fundaron mutualidades, sociedades de cooperación, crearon sociedades de ocio, cultura y distracción, crearon clubes de luchada, crearon rondallas para de alguna forma pues, celebrar el Día de la Virgen de Candelaria, el Día de la Virgen del Pino, etc. Y no perder la raíz de sus orígenes. Y entonces, pues bueno, una de las comunidades en la asociación de cosechas, perdón, una de las comunidades canarias muy característica fue la que crearon en San Antonio de Baños, que era un municipio de tradición tabaquera, de aquí, en este punto que está aquí, muy cerca de La Habana, y que en el cultivo del tabaco pues aparece la elaboración de puros y cigarrillos, que requiere pues buenos conocimientos y destrezas, y en estas tareas los canarios pues fueron no solamente consumados maestros pegueros en el trabajo de la producción de la hoja del tabaco, sino que además en la manufactura del mismo. Y crearon pues asociación de cosecheros de tabaco para defender bien sus intereses. Pero este ejemplo trasladen ustedes a multitud de mutualidades creadas precisamente para atender a los canarios que enfermaban o tenían algunos problemas de salud en esta isla. Bien, aquí hay este trabajo lo saco de Galván Tudela, Alberto, Canarios en Cuba, una mirada desde la antropología. Y aquí hace una disección de los canarios de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, en Pinar del Río, en La Habana, en Matanza, en Cienfuegos, en Santa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey, Tuna, Holguín, Grama, Santiago y Guantánamo, y en la Isla de la Juventud. Y entonces vean que contabilizó nada menos que 2.181 canarios en Cuba, en esta muestra que hizo este antropólogo, para un poco conocer no solamente a los canarios que había en la isla de Cuba, sino cómo se distribuían en la misma. Este estudio lo hizo en el año 96, por lo tanto es un trabajo relativamente reciente,
que nos da pistas. Bien, en Venezuela viven hoy alrededor de 55.000 canarios y sus descendientes. Hace algunas décadas esta cifra bien pudo triplicarse, es decir, ser más de 150 y 160.000. Hay núcleos descendientes de canarios, además de Venezuela, en Cuba, en Uruguay, en Argentina, en San Antonio de Texas, en Puerto Rico, en México, en Brasil. También los hay en Londres, los hay en París, los hay en Colonia, los hay en Berlín. En fin, los canarios están prácticamente en todas las grandes capitales. Lo que les dije al principio, la inmigración actual de jóvenes formados la tienen ustedes. 171.599 canarios residen en países extranjeros, según datos del año pasado. La comunidad canaria en el exterior es la suma de la antigua emigración de la actual. ¿Por qué? Porque nos encontramos dos variantes de una misma realidad. Hay personas que emigraron en unas condiciones muy adversas, con poca formación y escasos recursos, que es la inmigración de la posguerra, y hay otra que es una inmigración de personas formadas, cualificadas, que tienen casi siempre el apoyo de sus familiares, el apoyo de las redes asociativas, además del apoyo institucional. Esta inmigración está muy extendida en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, Reino Unido, Cuba, Venezuela, Argentina, México, Brasil, en fin, y tantos otros países, formando, pues, en fin, lo que se llama canarios en el mundo. La diáspora canaria está prácticamente extendida en todos los continentes, probablemente menos Oceanía, donde no hay tanta presencia canaria. Bien, y con esto llegamos a las conclusiones. La migración canaria ha significado para los isleños mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares. El dinero en efectivo que remitían a sus familias, pues que la familia que se había quedado en Canarias, pues se destinó a fabricar una casa, a comprar un taxi, a abrir un pequeño negocio, a adquirir algunas tierras y agua, pagar estudios a los hijos, en fin, lo que se suele hacer en estos casos. Y gracias a estas remesas, a este dinero enviado por los inmigrantes, pues muchas familias lograron salir adelante. Muchos canarios adquirieron habilidades como artesanos, como pureros, como mecánicos, conductores, como administrativos, como comerciantes, que en su tierra nunca habrían conseguido alcanzar una cualificación laboral que dignificase su necesidad de promocionarse laboralmente. También adquirieron una cultura anticaciquil, aprendieron cooperativismo, participación en la vida política y sindical, y eso lo transmitieron pues de forma directa o indirectamente a sus paisanos insulares, y también pues por carta, y en fin, y cuando nos visitaba nos decía, pero todavía está Franco ahí, coño, ¿cuándo quitan a ese tipo de ahí? Pero a ustedes no les da vergüenza. Es decir, eso me lo decían mis parientes cuando venían a mi casa, pues me ponían de vuelta y media a mi madre, a mi familia. Decir, wow, ya vienen ustedes a hacer la revolución, pues unos días que están aquí. También pasaron grandes calamidades en el viaje y en el destino. Ya eso lo comentábamos en el café. Muchos no lograron conseguir su sueño. La cultura canaria sería muy pobre si no fuera por los cientos de miles de mujeres y hombres que con su esfuerzo llevaron nuestra forma de ser a muchísimos países y se trajeron de allí lo mejor del acervo latinoamericano, generando una enriquecedora fusión que nos singulariza como pueblo. En fin, con esto pues acabamos y si les parece, yo tengo aquí algunas claves de debate por si quieren hacer alguna pregunta, comentar o, en fin, o simplemente pues, decir algo. Tienen ustedes pues la palabra, pero todos a la vez, no, por favor. Uno en uno.